Hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el segundo documento para la tutoría de la asignatura de Introducción a la Pedagogía de la Matemática, el profesor de matemáticas, un profesional reflexivo. En esta ocasión queremos observar cuáles son los elementos que caracterizan a un profesor de matemática y que tienen un sustento para que su actividad a la hora de enseñar pueda ser considerada realmente como una actividad profesional. Al final de analizar este documento, entonces podemos explicar cuáles son las características que hacen que un profesor o docente de matemáticas se pueda considerar que es un ente reflexivo y acá, aparte su labor merece ser considerada una profesión. Así también estaremos considerando en esta ocasión cómo es que el profesor puede hacer un aporte frente a los problemas en la educación matemática. Así que empezamos con un pensamiento que se encuentra en el documento. Cuando Aristóteles declaró que el test al final de comprensión está en la habilidad para transformar un conocimiento en enseñanza, aquellos que pueden, hacen, aquellos que comprenden, enseñan. Entonces este pensamiento nos muestra de que existe una creencia bastante común ahora que cualquier persona que sepa puede enseñar. Si un estudiante está en sus últimos cursos de enseñanza, entonces puede enseñar a otros sobre un contenido matemático. Sin embargo, queremos analizar en esta ocasión por qué no solamente tener conocimiento de matemática hacen a una persona capaz de poder ser un profesor o un docente de matemática, sino que hacen mucho más falta conocimientos para que éste pueda llegar a ser un buen educador en una ciencia exacta como lo es matemática. Bernard Shaw hace una crítica bastante curiosa a este respecto. Él dice, quien puede, hace, quien no puede, enseña. Entonces, con este pensamiento corto, quiere hacer una crítica al pensamiento anterior, ¿verdad? Con la idea de que no es suficiente que uno pueda tener conocimientos de matemática para dedicarse a esta situación. Entonces, podemos nosotros empezar a reflexionar como estudiantes y futuros maestros de matemática. Entonces, aparte de esforzarnos por tener ese conocimiento matemático lo más profundo posible, también involucrarnos en esas otras áreas que van a ser necesarias para poder desarrollar nuestra profesión de la manera más crítica y reflexiva, abierta y pensante que nosotros podamos hacer. Pensemos entonces en este profesor de matemáticas, ¿verdad? Su, su fase muestran dos situaciones. Número uno es de que se identifica y se asocia siempre con este tipo de enseñanzas con mostrar lo que se conoce. La segunda fase del profesor de matemáticas es que el conocimiento específico que éste posee, sin importar el grado en el cual esté, tiene su fundamento matemático, de acuerdo al nivel en el que está enseñando. Entonces, asumimos que, por ejemplo, un profesor de tercer ciclo tiene conocimientos muy avanzados de álgebra, de teoría de funciones, de teoría del número, etc. Si es un profesor de bachillerato, asumimos que sus conocimientos son más profundos en cuanto a matemática. Y si es un profesor de educación básica de matemática, también asumimos que él asume mucho de esto. Como veremos más adelante en los ejemplos que muestra este documento, un profesor tiene que saber una variedad muy amplia de estrategias y de conocimientos que no solamente cualquier persona lo puede asumir. Por ejemplo, ahí en la figura hemos tomado al youtuber Julio Profe enseñando un polinomio, hallar sus raíces. Entonces, cualquier estudiante universitario o un ingeniero podría resolver un ejercicio como este. Pero entonces, ¿qué hace diferente a un profesor de matemáticas? ¿Y por qué se le puede considerar como un profesional reflexivo? Eso es lo que en esta ponencia que dio el doctor Pablo Flores Martínez del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada dio en esta ocasión y que se fundamenta este documento que estamos analizando.
Entonces, queremos definir, ¿verdad?, de que una tarea docente es una profesión netamente humanística. Y decimos que es netamente humanística porque los fines que logra la educación son muy nobles. En la tutoría anterior estuvimos hablando del paradigma humanista integral de la enseñanza de la matemática, y este nos asume la formación de una persona integral con sus valores y sus principios, que es lo que pretende la matemática. En esta ocasión, el profesor de matemáticas está en contacto con personas y su labor principal es enseñar matemáticas para educar desde esta enseñanza matemática y a través de las matemáticas. Entonces podemos pensar de que es una asignatura que nos enseña muchos valores. Por ejemplo, el docente de matemática transmite responsabilidad, transmite disciplina, integrabilidad y también transmite mucha honestidad, porque la asignatura está asociada con este pensamiento puro, apegado a reglas, y la matemática nos enseña mucho a analizar una situación desde varios puntos de vista. Entonces, por eso podemos considerar, ¿verdad?, que la tarea docente en este caso está muy ligada a esta actividad reflexiva, ¿verdad? Y detrás de todo esto, pues un docente, ¿verdad?, que se dedica a esta profesión no espera normalmente sacar una ganancia netamente económica de una profesión. Por eso se considera muchamente humanístico, porque requiere, ¿verdad?, ese componente de entrega y de voluntad de enseñanza. También, al considerar a este profesor de matemáticas como una tarea netamente humanística, pensamos en que este profesor va a estar en contacto con alumnos, con jóvenes o con muchachos o personas mayores, como en esta ocasión en línea, y son personas que están en formación. Entonces, no solamente tiene que dominar algunas estrategias o metodologías o juegos para poder enseñar, sino que tiene que comprender las situaciones a las que se afronta, y después de esto entonces tiene que pensar de una manera reflexiva cómo puede cambiar esas situaciones al grupo que está dirigiendo la clase. Por eso el profesor de matemática exige tener una actitud abierta, pero reflexiva. Entonces, eso es lo que nos invita a este documento a pensar, ¿verdad?, en esas actitudes que van a caracterizar al futuro profesor de matemática. Si nosotros pensamos en este profesor de matemática, entonces podemos pensar en un profesional reflexivo, pero alguien puede poner en duda que sea profesional, y alguien puede también ponernos en duda de por qué considerarlo reflexivo. Entonces, en esta ocasión queremos dejar muy en claro este aspecto que se hizo en la ponencia. ¿Por qué profesional? Bueno, desde antes las teorías empezaron a usar esta palabra profesional desde la revolución industrial en el siglo XIX. Y entonces se consideró profesional aquellos trabajadores que tenían conocimientos un poco más profundos y ajenos o distintos al cliente. La definición dice de que en consecuencia la situación profesional se caracteriza porque el experto que la ejerce es consultado por su cliente ignorante, que pone una confianza absoluta en el consejo que se le da. A eso se le consideró profesional. Y entonces, aunque es un poco cruda la definición, nosotros podemos observar que tiene bastante de realismo. Por ejemplo, si buscamos un doctor, es porque tenemos desconocimiento de por qué estamos enfermos. Es un profesional. Si buscamos un abogado, es porque no sabemos cómo se hace un determinado proceso legal. Y entonces por eso se considera un profesional. Esto nos lleva a nosotros a pensar entonces por qué al docente se le puede considerar profesional. Los padres de familia depositan la educación y la escolaridad de sus hijos para que estos puedan aprender en manos de este. Entonces, al profesor de matemáticas se le puede considerar como un profesional. Hay características comunes a todas las profesiones que presenta el documento, y veremos cómo estas también se pueden adaptar, algunas de ellas, a la profesión docente de enseñar matemáticas. Y número 1 dice la página 5:
tienen unos conocimientos precisos, que son competencias técnicas. Hay establecidos mecanismos de control para el ingreso de la profesión. El tercero es que existe un código moral de la profesión. El cuarto, la profesión comporta un grado de libertad en el ejercicio de la misma. La quinta es que están organizados en asociaciones profesionales. También otra característica más es que tienen unas determinadas condiciones laborales, llámese horarios, honorarios o responsabilidades. Y la última es que la opinión pública acepta la existencia y el prestigio de la profesión. Entonces, ¿podemos aplicar estas características a la profesión del docente de matemática? Claro que sí, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que un profesor tiene que tener competencias técnicas y conocimientos básicos para que se le pueda considerar como un profesional. Entonces, empezamos así a denotar, ¿verdad?, que hay conocimientos precisos del docente de matemática que lo van a caracterizar por su labor docente, ¿verdad? El conocimiento del profesor es difícil de delimitar por las características específicas de la promoción de la profesión, dice el documento. Sus clientes, ¿verdad?, es decir, los alumnos que están en formación, son personas que tienen una conciencia clara de que el docente puede administrarle. Además, los conocimientos de este profesor de matemáticas son mediatizados por la ciencia, ¿verdad?, y le sirven de soporte para enseñar esta disciplina. Esto nos hace a nosotros llegar a una conciencia, ¿verdad?, de qué tanto nosotros tenemos que tomar en cuenta nuestra formación matemática. Si estamos iniciando la formación del profesorado, entonces esto nos implica a nosotros que debemos esforzarnos al máximo por aprender la disciplina que estamos interesados en dominar. Puede existir la tendencia que alguien solamente quiera ganarse notas para aprobar un curso, pero no es esa la labor y la voluntad que rodea a un profesor de matemática, sino que lo rodea el tener un conocimiento preciso de esta especialidad en la que está interesado en enseñar. Por eso entonces, más adelante, como vamos a ver, al analizar estas dos características, vamos a llegar a concluir de que existe un decálogo, ¿verdad?, que va a caracterizar a un profesor de matemáticas. Vamos a adelantar y luego regresamos a esta lámina que se nos está presentando. Veamos entonces cómo la competencia de conocimientos precisos del docente de matemática también pueden hacernos pensar en sus componentes. Para el autor Schulman, una de las componentes del conocimiento del profesor y que está ligado al conocimiento que enseña es el conocimiento didáctico del contenido. Es decir, esto se refiere a que cualquier estudiante, por ejemplo, puede enseñar a sumar, ¿verdad?, o a restar, un alumno avanzado. Pero entonces, ¿qué es lo que diferencia al profesor, verdad? Que éste tiene conocimiento didáctico del conocimiento, es decir, sabe que una misma operación puede tener diferentes sentidos de acuerdo a la aplicación que le demos. Conoce de diferentes estrategias para poder resolver el problema, sabe el porqué de un algoritmo que se está aplicando, y es lo que dice a este autor, ¿verdad? Entonces, no es exactamente el conocimiento matemático del que dispone el investigador ni el ingeniero. Tampoco se reduce al conocimiento matemático escolar. Esto entonces nos da una razón para pensar, ¿verdad?, que este profesor de matemática debe de considerárselo un profesional por los conocimientos didácticos de los contenidos que tiene. Esto nos hace a nosotros pensar en de que el conocimiento de contenido pedagógico que tiene el docente incluye pues varias áreas que nosotros podemos pensar. Lo que nosotros nos imaginamos, un profesor sabe de los contenidos que va a enseñar, ¿verdad?, los tópicos, y también sabe de todo las estrategias que él va a poder enseñar para formular este contenido, ¿verdad?, de ideas, de analogías, de ilustraciones, de ejemplos, de explicaciones, demostraciones, representaciones, todo con el objetivo de formular este contenido, ¿verdad? Entonces un profesor tiene este conocimiento de contenido pedagógico que son como un arsenal, ¿verdad?,
de armas que tiene a su disposición o formas de poder representar un distinto contenido en la asignatura de matemática. Este conocimiento de contenido pedagógico también hace que el docente pueda tener las estrategias para poder facilitar la comprensión de un contenido, así como de poder explicarlo a un grupo de clase, hacerlo a nivel individual. Entonces, al analizar estas pequeños pincelazos, ¿verdad?, que se hace aquí, podemos nosotros pensar entonces que esta característica de competencia técnica, es decir, de tener unos conocimientos precisos, la cumple el profesor de matemática. Conoce de la especialidad, conoce de la formación que debe implementar y en tercer lugar hemos visto que el conocimiento de contenido pedagógico implica que él conoce las estrategias para facilitar el aprendizaje. El documento nos presenta un ejemplo me llamó mucho la atención, ¿verdad?, de que podemos analizar de qué tanto puede saber un profesor de matemáticas en un contenido sencillo. Veamos, por ejemplo, en el caso de las fracciones. Para una persona común, ¿verdad?, podría ser un investigador, se trata de dos números enteros, ¿verdad?, un numerador y un denominador. Pero de acuerdo a las formas de representación de las fracciones, el docente conoce que puede representar modelos de superficies o de longitudes y que puede hacerse representaciones numéricas mediante una fracción. Entonces, por ejemplo, si decimos una representación tradicional, ¿verdad? 4/5, por ejemplo. Entonces, al escuchar ese número, el docente sabe todos los significados que puede darle, ¿verdad? Aparte de una representación tradicional, lo podemos explicar como una razón, 4 de 5 o 4 es a 5, ¿verdad? Podemos expresarlo en función decimal, 0.8, también en una representación en un tanto por ciento, que sería el 80%, ¿verdad? Entonces, para una situación, por ejemplo, un profesor puede explicarle a un alumno, ¿verdad?, que si de un grupo de clase él dice, por ejemplo, que 4 de cada 5 estudiantes han aprobado una determinada evaluación, es equivalente a decir, ¿verdad?, que el 0.8 del total de la clase lo ha aprobado, o el 80%, como nosotros también lo diríamos. También podemos hacer representaciones lineales con esta fracción, 4/5, 4 de 5, o una proporción 4 a 5. Entonces esas interpretaciones lineales que se pueden hacer de la fracción son exclusivas del profesor por su competencia técnica que tiene. Además, el profesor sabe que hay cosas que pueden dificultar o facilitar el aprendizaje de las fracciones. Por ejemplo, los distintos significados, como una cantidad o medida, 4/5 de kilo. Como una fracción, como la relación entre una parte y un todo, la calzada ocupa los 4/5 de la calle. Como un operador, pintaremos el rojo los 4/5 de la pared. Como una razón, 4 cucharadas de aceite por cada 5 litros de agua. Entonces ese conocimiento que nos amplía y nos facilita poder entender una fracción es exclusivo del profesor de matemática. Por eso se le considera un profesional. Inclusive los números que aparecen en la fracción. Sabemos que hay fracciones menores que la unidad, mayores que la unidad. Podrían representar unidades completas, ¿verdad? Y el signo de la fracción también lo puede explicar un profesor de matemáticas. También la familiaridad de los denominadores, ¿verdad? Medios, cuartos, tercios, es algo que puede explicar. Finalmente, la naturaleza de las cantidades, ¿verdad? Cantidades discretas o cantidades continuas, ¿verdad?, que puede representar una fracción. Situaciones y fenómenos en los que presentan las fracciones. Medida de magnitudes, expresión de relaciones concretas, relaciones matemáticas como la probabilidad, las razones trigonométricas pendientes de la recta, razones de semejanza entre figuras. Bueno, al analizar este documento, entonces podemos ver cuánto hay detrás de un simple contenido de matemática.
Entonces este conocimiento, ¿verdad?, es el que convierte al profesor en un profesional de la enseñanza de la matemática. Así que entonces podemos pensar nosotros, ¿verdad?, en cómo el docente de matemáticas que se enfrenta a la enseñanza de las fracciones tiene que dominar diferentes facetas para diseñar actividades de enseñanza. Y los libros nos promuestran un ejemplo para esto. Los libros que usan como libros de texto para los estudiantes traen más digerible el contenido, pero los libros de texto que se usan para formar a los docentes son mucho más amplios. Esto es con el objetivo de convertirlo en un profesional más amplio. De acuerdo a lo que dice el documento, el docente dispone además de un conocimiento dinámico, que según el autor se genera y evoluciona a partir de los propios conocimientos, creencias y actitudes. Requiere una implicación personal y una evaluación mediante un proceso dialéctico entre la teoría asimilada y la práctica desarrollada. Esto nos invita a nosotros a pensar entonces en que el docente de matemática, todos sus conocimientos que tiene, ¿verdad?, van evolucionando y se van profundizando a medida se va dando la práctica docente. Entonces, pensemos ahora en por qué se le considera, ¿verdad?, como un profesional reflexivo. Decíamos de que se comentaba un decálogo del profesor de matemáticas. Entonces, el profesor de matemáticas no adopta una didáctica rígida, sino la amolda a cada caso al alumnado, observándolo constantemente. Y si no es posible hacerlo de manera individual, pues entonces el docente lo hace de una manera grupal, para que estos aprendizajes mínimos lleguen hasta aquel último estudiante que tiene dificultades para aprender. También no olvida el origen concreto de la matemática ni los procesos históricos de su evolución. Esto hace al enfoque histórico de la enseñanza de la matemática. También presenta la matemática como una unidad en relación con la vida natural y social. Guarda cuidadosamente los planos de abstracción. Entonces, como hemos considerado anteriormente, este profesor sabe, ¿verdad?, si el alumno está en operaciones concretas o en operaciones abstractas. También se regula, enseña guiando la actividad creadora y descubridora del alumno y estimula la actividad creadora, despertando el interés directo y funcional hacia el objeto de conocimiento. También consigue cierta maestría en la solución antes de automatizarlas, promueve en todo lo posible la autocorrección, cuida que la expresión del alumnado sea traducción fiel de su pensamiento y procura que todo alumno tenga éxitos que eviten su desaliento. Entonces, como podemos ver, este decálogo que propone el actor Puig-Adam, Pedro Puig-Adam, nos remite, ¿verdad?, a ese sentimiento muy noble y muy integral de lo que esperamos en que se convierta el profesor de matemática, un profesional reflexivo. Así entonces podemos ahora pensar en por qué se le puede considerar ahora en el segundo componente como un profesional reflexivo. Con la palabra reflexivo queremos quedar muy concretos, ¿verdad? Porque hasta de una situación muy particular alguien puede decir que es muy reflexivo, ¿verdad? Entonces el diccionario dice que es una persona que considera detenidamente una cosa. Y para concretar las características de ese docente profesional reflexivo, entonces se va a recurrir, ¿verdad?, a un modelo que propone el autor Smith y describir, ¿verdad?, cómo se utilizan esas fases en la reflexión. Veamos lo que propone el ciclo de reflexividad de Smith. La actuación docente encierra para Smith 4 frases, realizadoras de manera cíclica, esquemáticamente, son las siguientes, ¿verdad? Entonces podemos pensar en una clase en particular, ¿verdad? La primera fase es la descripción. Entonces, ante una situación, por ejemplo, los alumnos obtuvieron notas no muy aceptables en una evaluación. Entonces el docente comienza ante una situación que detecta como problemática, porque muchos no lograron los indicadores de logro. Entonces esa es la descripción que el docente se da cuenta.
En segundo paso, entonces empieza la etapa de confrontación, ¿verdad? Es decir, a fundamentar la situación, ¿verdad? Por ejemplo, qué sucedió, ¿verdad? Cuántos alumnos reprobados, cuántos aprobados. Enfocar el problema y a sentir las dimensiones, ¿verdad? Cuántos lograron este indicador de logro, el otro o aquel, ¿verdad? Y entonces ya cuando se confronta esa realidad, pasamos a la tercera etapa que es la inspiración, ¿verdad? Ya cuando se ha profundizado en estas concepciones, entonces se empieza a contrastarlas con la teoría y los principios ajenos. Entonces, por ejemplo, un docente reflexiona, ¿verdad? Que no es tanto que notas estemos interesados o mediciones de la evaluación, sino que estamos interesados en lograr competencias y habilidades en los estudiantes. Esta inspiración entonces es lo que lo lleva a poder, ¿verdad?, buscar la confrontación, ¿verdad?, que sería la tercera etapa, y finalmente la reconstrucción. Esto lo va a llevar a buscar soluciones al problema, pero estas soluciones tienen que encajar con su práctica. Entonces, resumiendo, ¿verdad?, podemos decir que primero el profesor describe una problemática, en segundo lugar se inspira, ¿verdad?, y haya motivos por los cuales esta situación debe ser corregida o cómo puede hacerlo, ¿verdad?, de acuerdo a los principios. En la tercera etapa contrasta, ¿verdad?, o confronta, podríamos decir, las teorías y sus propios principios, ¿verdad?, y busca ayuda quizás en un experto. Y en cuarto lugar, reconstruye, ¿verdad?, analiza las soluciones al problema, lo que se ha hecho. Entonces, este nivel de reflexión lo podemos encontrar nosotros en los docentes de matemáticas. Y el documento nos propone varios ejemplos, por ejemplo, en la cuestión de la enseñanza. Por ejemplo, en la enseñanza del concepto de la división o de una ecuación lineal, por ejemplo. Siempre este ciclo de reflexibilidad nos va a permitir profundizar realmente, ¿verdad?, en una concepción que nosotros tengamos o queremos hacer. Como vemos, se inicia con detectar, ¿verdad?, una situación problemática, describir las características, de luego se fundamenta la situación, con lo que emprende un proceso, ¿verdad? Posteriormente contrastamos y finalmente buscamos soluciones. Este proceso que se describe aquí convierte a una persona de una manera muy reflexiva. Entonces, ya cuando nosotros analizamos algo, ¿verdad?, quizás una persona puede utilizar mucho la reflexión. El docente utiliza este proceso para poder analizar sus métodos y estrategias de enseñanza. Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar en algunas conclusiones, ¿verdad? Que el docente es un profesional y ello trae consigo las implicaciones y responsabilidades, ¿verdad? Por ejemplo, si es una profesión humanística, una de sus implicaciones es, ¿verdad?, que va a estar dispuesto a entregar un poco más de él, de su voluntad, y a fomentar valores que son las responsabilidades, como veíamos en la enseñanza de la matemática. La actuación docente competente es responsable, colegiada y libre, pero sujeta a un código, ¿verdad? Entonces, como un futuro profesor de matemática, debe aferrarse a la aplicación de estos principios éticos y morales, ¿verdad? Deontológico significa que le lleva a adquirir una condición social adecuada en una sociedad que valora las competencias profesionales. También el profesor docente de matemática, no puede conformarse con una preparación estática adquirida en un momento de desarrollo. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, adquirir una carrera universitaria no garantiza que se va a continuar siendo un buen profesor de matemática, sino que debe ponerse como meta tener una actitud reflexiva sobre el desempeño de su tarea. Y con estas ideas, ¿verdad?, que hemos expuesto, entonces podemos favorecer una actitud reflexiva para poder ir encaminando este trabajo profesional hacia un nivel de calidad más alto. Entonces, hemos analizado así, ¿verdad?, este documento, la conferencia del doctor Pablo Flores Martínez, que nos invita a nosotros a pensar en que el docente va a ser profesional y reflexivo. Ahora pensemos en el papel del docente de matemática, ¿verdad? ¿Cómo es que
Este documento también nos ayuda a pensar en cómo el docente puede contribuir a esto. Inicialmente, entonces, un profesor debemos pensar, ¿verdad?, en cómo concibe la ciencia matemática, quién es el matemático y qué concepciones de la matemática tiene este profesor. Con estas dimensiones, entonces, podemos analizar, ¿verdad?, la función y el rol que va a tener este profesor, tanto en sus alumnos como en una aportación que le pueda hacer a la sociedad por medio de su enseñanza matemática. Al pensar en este profesional de la matemática, entonces pensemos nosotros en cómo se concibe esta ciencia, ¿verdad? Y podemos pensar, ¿verdad?, que es como una exploración de diferentes complejidades o estructuras de la realidad, el progreso del conocimiento del hombre. ¿Y por qué una exploración, verdad? Porque aplicamos diferentes contenidos y principios a la explicación racional, ¿verdad?, de algunos fenómenos de naturaleza numérica quizás, ¿verdad?, y cómo estos aportan a la sociedad. El documento muestra que la matemática a través de la historia se fue construyendo como una respuesta a preguntas de distintos orígenes, ¿verdad? Cómo hacer mediciones, por qué ocurre esto o esta situación es más favorable que aquello. El espíritu científico a todo conocimiento es respuesta a una pregunta. Si no ha habido una pregunta, no puede haber un conocimiento científico. Nada viene solo, nada es dado, todo es construido. Son palabras del autor Bachelard. Y nosotros podemos pensar en un conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, si pensamos en un modelo matemático, ¿verdad?, podemos describir por medio de una ecuación, por ejemplo, ¿verdad?, la velocidad de un objeto en caída libre. Sí, ¿verdad? Y de ahí surgió esa pregunta. ¿Por qué en el lanzamiento, por ejemplo, de 2 dados es más favorable obtener eh, una sumatoria de 6 puntos que 8? Ahí está la pregunta que indujo a la teoría de la probabilidad, por ejemplo. Y así pudiéramos nosotros poner muchos ejemplos de preguntas de la vida cotidiana que originaron este conocimiento matemático. Pero, ¿por qué estamos analizando lo que es el conocimiento matemático? Porque nos encontramos con una disciplina científica, ¿verdad?, que nosotros queremos considerar cuáles son sus aspectos más significativos y los aportes que va a hacer a la cultura y a la ciencia contemporánea. Muchos autores han concordado en la gran significatividad que tiene la enseñanza matemática para la sociedad. La matemática tiene un valor formativo, comenta Santaló en su obra, que nos ayuda a estructurar todo el pensamiento y agilizar el razonamiento deductivo. Entonces, podemos observar como muchos autores consideran la matemática como una herramienta, ¿verdad?, que puede fortalecer las habilidades, las competencias para la vida cotidiana y para las aplicaciones científicas de un estudiante. Y también como éstas pueden ayudarles a fortalecer otras áreas del conocimiento y hacer investigaciones. Al considerar este sentido muy noble, es que entonces nosotros nos vemos en la necesidad de conceptualizar, ¿verdad?, la educación matemática como una ciencia que realiza por excelencia procesos de abstracción y de generalización más avanzados. Entonces este dominio matemático nos va a ayudar a comprender, ¿verdad?, qué es la influencia que puede tener el docente en este dominio de la matemática y este proceso de matematización que se comenta en otras especialidades. El quehacer entonces de los matemáticos se llevaría a cabo en 3 etapas principales: una simbolización adecuada de la realidad, una posible manipulación lógica de los símbolos matemáticos y alcanzar un dominio efectivo al menos en ciertos aspectos de la realidad. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo un matemático entonces se puede dedicar a dar la explicación de un fenómeno natural, ¿verdad?, o de la vida cotidiana y establecer un modelo matemático que lo explique. También podría, cuando escuchamos un matemático, nos imaginamos a alguien que tiene mucho dominio de esos modelos matemáticos que se construyen.
Así como también, ¿verdad? Nos imaginamos que este puede darnos explicaciones científicas, ¿verdad? Basadas en estos conocimientos matemáticos acerca de la realidad. Entonces, según lo que dice un autor, ¿verdad? La matemática busca un conocimiento o ciencia, la verdad sobre la realidad y también el dominio del conocimiento por medio de la aplicación a esa ciencia en pos de adquirir un cierto señorío sobre la naturaleza. Claro está, ¿verdad? Esto tiene mucha poesía. Pero podemos mencionar de que esta persona, ¿verdad? Que se dedica a la enseñanza y a hacer matemática, anteriormente se consideraba, ¿verdad? Como una persona que conseguía este quehacer, la construcción de una cosmovisión, le llamó Aristóteles, ¿verdad? Y busca clarificar el sentido más profundo. Entonces lo específico de las matemáticas será la forma de entender la realidad y de explorarla. A dónde vamos, qué tipo de complejidad afrontamos en el futuro. Y preguntas así podemos hacernos. Entonces, ¿quién es esta persona que se dedica a hacer matemática? De Guzmán dice que de esta comunidad podemos pensar en que el matemático persigue a través de su quehacer la construcción, ¿verdad?, de un cosmos muy global, dominante para el porvenir de la matemática y analizar la historia de la humanidad. Entonces, esto dice que se convierten en verdaderos arquitectos de las propias actividades matemáticas que pueden ayudarnos en un sentido más global a predecir la ciencia y la vida cotidiana. Entonces, cuando hablamos de un matemático, nos referimos a aquel que se interesa en fenómenos numéricos y explicar el por qué suceden, ¿verdad? Y cómo se van a comportar. 4 diferentes tipos de matemáticos que habla el documento, ¿verdad? Está el investigador, ¿verdad? Que profundiza, investiga y entiende los resultados matemáticos. Está el matemático docente, que, ¿verdad?, obviamente se dedica a enseñar. El matemático teórico es aquel que puede ser el estudiar, explorar, investigar los problemas que se derivan del proceso de la transmisión de la matemática. También un cuarto profesional que se puede considerar matemático es el que divulga la construcción de los conocimientos. Entonces, sin importar a lo que se dedique este profesional de las matemáticas, lo podemos considerar, ¿verdad?, como el matemático investigador, el matemático docente, el matemático teórico de la educación y el matemático divulgador. Ambos se están dedicando a esta tarea, ¿verdad? Y la concepción didáctica que se tiene de la matemática nos ayuda a ver, ¿verdad?, que aprender no consiste en incorporar informaciones ya construidas y redescubrirlas y reinventarlas a través de la propia actividad. Entonces, esto nos hace pensar, ¿verdad?, en aquellas situaciones que el docente señala para que puedan ser construidas, ¿verdad?, y formadas a través de los docentes. Lo más esencial a la hora de estructurar un contenido radica en una buena comprensión de este concepto, ¿verdad?, del edificio matemático. Por eso el profesor de matemáticas se considera un profesional, ¿verdad?, porque tiene que diseñar actividades que puedan ayudar al estudiante a construir estos conocimientos matemáticos que se requiere que aprendan. Entonces, el principal trabajo de la didáctica de la matemática ha de ser vigilar la transposición didáctica, ¿verdad?, es decir, como proceso que modifica el contenido para transformarlo de conocimiento erudito en conocimiento enseñado. Como comentábamos anteriormente, ¿verdad?, no es lo mismo un libro de texto que se va a utilizar para estudiantes escolares que un libro de texto que se va a utilizar para formar a docentes de matemática. En este ha intervenido la didáctica de la matemática, porque observamos ya contenidos más depurados, más asimilables y con competencias básicas que queremos que este alumno comprenda. Entonces, esto nos hace pensar, ¿verdad?, en qué es lo que nosotros queremos lograr con la enseñanza de estos contenidos. Ahora, ¿cómo llegan estas teorías al ámbito escolar? Bueno, aquí podemos rescatar algunos procesos, ¿verdad? El matemático investigador es el que empieza a diseñar estas teorías, ¿verdad?, y empieza a diseñar esas actividades. Luego el divulgador, ¿verdad?, es el que permite a
a transmitir estos conocimientos, ¿verdad? Por medio de la enseñanza. Esta concepción, ¿verdad?, que se tiene de la matemática en el ámbito escolar depende del dominio y de las estrategias que el docente utilice para su enseñanza. Entonces, ¿cómo puede hacer que un alumno pueda llegarle a tener amor a la asignatura y considerar estos conocimientos como útiles? En este contexto dice el documento que la enseñanza de los conocimientos matemáticos debe tener en cuenta el carácter polivalente de la matemática, es decir, que puede tener muchos sentidos o muchos usos, aunque puede ocasionarle dificultades, ¿verdad? Entonces, la labor del docente tiene que ser, ¿verdad?, en cómo va a ir dando esa dosis, ¿verdad?, para que los estudiantes puedan ir construyendo este conocimiento. La buena didáctica nos ayuda a formular conocimientos previos de los estudiantes hacia una disciplina. Y entonces ahí podemos observar la concatenación de contenidos que tienen los libros para poder llegar a este proceso didáctico, ¿verdad?, y que se pueda respetar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, en conclusión, podemos decir, ¿verdad?, que el docente de matemática, como un profesional reflexivo, hace sus aportes, ¿verdad?, porque independientemente si es docente, investigador, divulgador, los aportes que él hace y las actividades que diseña van a hacer que el estudiante pueda hallar gusto por la asignatura, superar las dificultades encontradas y poder llevar toda esta teoría de la práctica en su disciplina, ¿verdad?, así como también poder hacer investigaciones y aplicar estos conocimientos a la comunidad matemática. Por eso es necesario, ¿verdad?, que el profesor vea a la sociedad, ¿verdad?, y al conjunto de alumnos como sujetos a los que se pueden matematizar, ¿verdad?, en este problema, y que se puede investigar de acuerdo a cómo ellos es que aprenden. La función social y cultural de los matemáticos, ¿verdad?, y del matemático docente le asigna responsabilidades. Ya veíamos anteriormente que este tiene que ver con valores como la integridad, la responsabilidad, la ética y la pluralidad que tiene que tener este docente. Es necesario entonces que exista por el enseñar, ¿verdad?, que se sepa ejercer. Destacar la importancia del especialista en ciencias de la educación para la construcción de la didáctica específica. Por eso, si nosotros nos hemos dedicado a estudiar esta carrera, debemos hacer mucha conciencia en no solo formarnos en nuestra especialidad, sino adquirir también aquellas competencias didácticas que nos van a ayudar a formular estrategias de aprendizaje y superar las deficiencias que puedan tener los alumnos. También es necesario atender la característica de la disciplina, alejada de la cultura popular, ¿verdad? Normalmente esta área está descuidada porque los estudiantes no quieren disciplinarse, pero el profesor de matemáticas sí debe disciplinarse. También debe garantizar un ejercicio obligatorio de la vigilancia epistemológica. Hoy en día, como vimos en el documento anterior, se fomenta mucho los círculos de estudio y las agrupaciones de los profesores de matemáticas. Esto ayuda, ¿verdad?, que se pueda ir formulando un perfil del docente de matemática y considerarlo de una manera muy crítica. Entonces, así es como hemos analizado, ¿verdad?, este documento que nos muestra, número uno, ¿verdad?, que el docente de matemáticas se considera un profesional porque vende un producto que es el aprendizaje de la matemática a sus estudiantes y que diseña actividades para que esto lo puedan aprender. Y aparte de eso, que aplicas periodos y ciclos de reflexión para poder resolver problemas y poder presentar una respuesta a sus estudiantes. También hemos visto el sentido propio de la ciencia exacta, que es la matemática, y cómo independientemente del rol que desempeñe este docente, puede hacer los aportes a la sociedad para que en este periodo de matematización pueda incluirse también la aplicabilidad a la vida cotidiana, la formación de valores y de la persona humana. Espero que esta tutoría les haya servido mucho y ustedes puedan entender mejor a lo que se refieren estos documentos. Les agradezco su atención.